Vamos a tener en esta primera parte como un taller y dialogando con Claudio, cruzábamos algunos mensajes de qué podía ser el taller y creo que el tema de la traducción de la Biblia es un tema muy importante. Pero apenas llegamos y nos pusimos a hablar con el pastor y su esposa, veo ahí en la oficina un ejemplar del Nuevo Testamento en Toba del Oeste, de la Sociedad Bíblica Argentina. Digo, uy, estos hermanos conocen de traducción y veo que están trabajando con pueblos aborígenes y que están al tanto de esta tarea tan preciosa. Así que algunas de las cosas que vamos a compartir en esta tarde tal vez sean conocidas, otras pueden ser nuevas, pero esperamos que sean de mucha bendición. Antes que nada, comentarles acerca de la tarea de la Sociedad Bíblica Argentina. Podríamos decir muchas cosas, pero tal vez lo importante es que sepan que es una entidad misionera, una organización misionera, que comenzó a trabajar en el país hace más de 200 años, cuando todavía no había iglesias evangélicas en Argentina. No había misioneros, no habían llegado ni siquiera los misioneros, pero llegaron aquellos primeros hombres y mujeres dispuestos a pagar el precio de llevar la buena semilla del Evangelio a través de la distribución de Nuevos Testamentos, de Biblias, sufriendo mucha oposición, yendo casa por casa, rancho por rancho, y así nacieron las primeras comunidades de fe, las primeras iglesias, y bueno, hoy por la gracia de Dios podemos estar cosechando el fruto. Por supuesto, la tarea siguió a lo largo de los años creciendo y hace 54 años las iglesias de Argentina dijeron, bueno, ahora creemos que la responsabilidad de llevar la palabra a todos en Argentina es responsabilidad de argentinos. Y así se formó la Sociedad Bíblica Argentina, que es una organización misionera argentina para servir con la palabra de Dios a todas las iglesias. A veces nos preguntan, ¿y quién es la dueña de la Sociedad Bíblica? Y cada uno de ustedes, hermanos, pertenece a las iglesias, es una asociación civil sin fines de lucro que justamente tiene la misión de hacer que la Biblia pueda llegar a todos. Nosotros decimos que nuestro anhelo y nuestra misión, gracias hermana, es que toda la gente, en todo lugar, se encuentre con Dios y su Hijo Jesucristo a través de la Biblia. Amén. En el idioma en el que piensa y siente, en formatos que favorezcan el entendimiento y sin que el dinero sea un impedimento. Y para esto servimos a las iglesias traduciendo, publicando, difundiendo y exaltando la palabra de Dios. Poniendo la palabra de Dios en alto, en medio de nuestra sociedad. Así que la tarea es muy diversa. Ahora vamos a hablar de la traducción. Y queremos que la palabra pueda llegar a cada uno en la lengua de su corazón, pero también en los diversos formatos, para que todos puedan acceder a la palabra de Dios. Entonces no hablamos solo de la traducción de idiomas, sino, por ejemplo, la traducción a la lengua de señas, para que la comunidad hipoacúsica, la comunidad sorda, también pueda acceder a la palabra de Dios. Y la Biblia en braille, porque los ciegos también necesitan leer la Biblia. Y también en audio, y también en los medios digitales. Hoy uno puede leer la Biblia en el celular, bueno, justamente por acuerdos con la Sociedad Bíblica que tenemos con muchas de estas aplicaciones, ustedes deben conocer, YouVersion, todo, para que todos puedan acceder a la palabra de Dios. Para mencionar solamente, por ejemplo, uno de los proyectos es este de, uno dice, bueno, esto es un librito para niños con la historia de Noé, pero es muy ilustrativo, porque acá tiene como distintos íconos que hablan, bueno, apunta a una edad de 3 a 6 años, y es texto bíblico con las ilustraciones
Pero lo interesante es que los niños le llamamos publicación integradora. ¿Por qué? Y porque los niños no solo pueden leerlo, sino que si uno apunta con el celular a este código QR, enseguida lo manda para poder tener esto mismo en lengua de señas. Pero también en audio. Y también, por ejemplo, la tipografía que utiliza es una tipografía especial para niños que tienen problemas de dislexia. Vieron que les cuesta a veces leer, se necesita un tipo de letra especial. Y también tiene actividades especiales o iconos que ayudan a una mejor comprensión a los niños con problemas de autismo. Y queremos sumar el braille, porque justamente es la misión que tenemos, no solo como sociedad bíblica, como Iglesia de Cristo, que todos puedan acceder al mensaje del Evangelio por medio de la lectura de la palabra de Dios. Así que esto como para resumir un poquito de la tarea muy diversa que hacemos. Tenemos algo para presentar sobre la traducción. Ahí está. Quería comenzar con un video que es muy ilustrativo, creo que lo vieron en las semanas pasadas, de lo que significó la entrega de la Biblia en Tobacom después de 13 años de traducción. Yo traje un ejemplar de la Biblia que quiero dejarle al pastor, pero ¿qué significó para la comunidad allí en Fortín Lavalle, que fue donde tuvimos el evento, recibir la Biblia completa en su idioma? Una cultura que no tenga un libro para leer, fatalmente está condenada a desaparecer. Por lo menos el idioma va a desaparecer. Un pueblo debe tener su propio idioma, sabiendo de que un pueblo cautivo pierde su tierra, pierde su lengua, pierde su razón de ser. Entonces, tener una Biblia ahora, Toba, implica de que es un paso de una recuperación de la dignidad como pueblo. La culminación de una traducción y poder tener las Biblias ahora en la mano y distribuirlas en las comunidades representa uno de los actos más emocionantes que uno puede presenciar. Y para mí ver logrado concluido el proyecto es una alegría inmensa. Después de 80 años vamos a hablar con el Señor en nuestro dialecto a fin de evangelizar para el mundo si es necesario la palabra de Dios en nuestro idioma. Karakter malat email di lutara kanak ciptedi unam sopiak uti isira yot nina macam karakter nacina kita mencayan sakti as wajib nito tapi kenal na kan pimari ayok tina cekai namko. Y llevo un año de tener la piel de gallina. Es una emoción muy grande, digamos. Me emociona. Yo creo que esto es algo que es histórico, que va a trascender y va a cambiar muchas realidades, muchas situaciones de vida muy crudas, muy crueles de nuestras familias. Se les abre una oportunidad tremenda a esta comunidad toba de poder afirmar su lenguaje, pero mucho más, de poder educar a sus hijos con la lectura de la palabra de Dios. El aporte que podemos dar como traductores para las generaciones futuras es mantener la lengua propia, que la lengua toba sea vigente para todo el tiempo. Que nos vayamos a un lugar lejos, por medio de nos identificamos que somos como. Nanya kita. Kakulay vita sun ak
tal en so Pentecoste nachi inawak nam yamakten so Jesús. Akan imer era nachi hayem sel aso kalota si awapi mariota nachi ka alwapi yataktayota da logoyak katakayota nawal aktaka. Tal vez una de las cosas que no se sabe es que la traducción de la Biblia a estas lenguas lleva mucho tiempo. En la última etapa llevó 13 años. 13 años la traducción de la Biblia. ¿Por qué? Y porque la mayoría de estas lenguas son lenguas ágrafas, que significa que no estaban puestas por escrito todavía. Entonces la tarea comienza con la creación o la selección de las grafías y después la identificación de las gramáticas. Por eso, después la tarea continúa con la publicación de diccionarios, de gramáticas, con la tarea de alfabetización para reforzar el uso de la lengua, especialmente en las nuevas generaciones, entre los niños, ¿no? Para que esa Biblia pueda ser muy usada y muy bien entendida. Pero en esta tarde quisiera como estructurar esta presentación en dos puntos principales. En primer lugar, tratar de encontrar la respuesta a la pregunta ¿por qué traducir la Biblia? Y después presentarles brevemente algunos de los principales desafíos que presenta la tarea de traducción. ¿Por qué traducir la Biblia? Muchas veces la pregunta que nos hacen es ¿por qué los cristianos ponen tanto esfuerzo en traducir la Biblia? Porque después de todo, la traducción de los libros sagrados representa un problema teológico muy importante en algunas religiones. Voy a citar. Los teólogos islámicos, según los teólogos islámicos, una traducción del Corán del árabe en otros idiomas no es posible porque cada traducción ya incluye una interpretación. Se recomienda la lectura del texto original árabe. Toda traducción es solo un acercamiento al mensaje coránico. Esto dicen los musulmanes. Pero es interesante notar que algunos que se hacían llamar cristianos, hace algunos siglos, para ellos la traducción de la Biblia tampoco era una buena idea. Uno de los acérrimos enemigos de Wycliffe, quien tradujo la Biblia al inglés, ministrarlo convenientemente a los laicos. Wycliffe lo ha traducido del latín al inglés, que no es precisamente el idioma de los ángeles. Como resultado, lo que antes solo estaba en el conocimiento de estudiados clérigos y de personas de buen entendimiento, ahora se ha convertido en algo corriente y al alcance de los seglares. Las perlas del Evangelio han sido esparcidas y echadas a los cerdos. Como si la traducción de la Biblia a un idioma del pueblo, como era el inglés, fuera echar el Evangelio a los cerdos. Pero eso no ocurrió solamente en la Europa de Wycliffe. También impactó en la colonia española que hoy conocemos como República Argentina. En el año 1569, mediante la cédula que establecía la Inquisición en América, Felipe II, el rey de España en ese momento, decretaba, y lo leo, la censura de las Biblias en lenguaje vulgar, o sea, en castellano, al igual que pinturas indecentes y otros libros prohibidos. Y en los puertos, cuando llegaban al puerto de Buenos Aires, por ejemplo, los comisarios debían examinar que no entrase nada de esto en las colonias. O sea, la Biblia traducida al castellano estaba en una lista de objetos prohibidos que no podían entrar a la Argentina
al igual que pinturas indecentes. Pero en el mismo año que se establecía la Inquisición, más precisamente el 26 de septiembre de 1569, el martes hizo 450 años, o miércoles, 450 años, salía de imprenta la traducción bíblica al español realizada por Casiodoro de Reina, que sería revisada en el año 1602 por Cipriano de Valera, convirtiéndose en la traducción que conocemos como Reina Valera. A veces dice alguien que no conoce mucho esto, si hay una traducción de una reina no sé cuánto. No es una reina, era Casiodoro de Reina, era un monje que estando en el convento había descubierto la verdad del Evangelio por medio de la palabra de Dios y había abrazado la fe de la Reforma. Y Cipriano de Valera era su compañero. Así que los cristianos creemos que la traducción de la Biblia es algo que no solo debe ser permitido, sino alentado. Ponemos mucho esfuerzo en traducir la Biblia. ¿Y por qué tanto esfuerzo? ¿Por qué motivos es necesario traducir la Biblia? Podríamos citar muchísimo. Yo quisiera resumirlo en 4 y que los podríamos englobar así. Por un lado existe una motivación que podríamos llamar como antropológica o que tiene que ver con el hombre, con la cultura del pueblo. Proteger y reforzar las culturas y las lenguas minoritarias del mundo que están siendo absorbidas por los idiomas mayoritarios. Por ejemplo, como Sociedad Bíblica Argentina podemos darte el testimonio de esto, del impacto en culturas como la Wichí. Que los hermanos no solo dicen, ahora tenemos la Biblia en nuestro idioma, sino que dicen, ahora tenemos nuestro idioma gracias a la Biblia. Porque eran lenguas ágrafas que no estaban puestas por escrito. Entonces, la traducción de la Biblia sirve para que, como dice el cacique Tobacón, Rafael Mancilla, ahí en el video, la lengua pueda quedar vigente para todo el tiempo. Y esto ocurre no solo con las lenguas de los idiomas de los pueblos originarios, ocurrió con algunas lenguas principales como el alemán, que se establece como lengua a partir de la traducción del Nuevo Testamento por parte de Lutero. Hay una segunda motivación que podríamos decir que es como sociológica, que tiene que ver con lo social. Un resultado directo de la traducción de la Biblia ha sido eliminar los sentimientos de inferioridad, a veces de estos grupos, ¿no? Rafael Mancilla, que aparece en el video, nos comentaba hace un tiempo, dice, hace 30 años nos daba vergüenza hablar en nuestro idioma, pero hoy estamos orgullosos de nuestro idioma gracias a la Biblia. Gracias a la Biblia. Una tercera motivación podríamos llamarla misionológica, que tiene que ver con la misión, que cada grupo pueda entender el mensaje del Evangelio en la lengua de su corazón, en el idioma en el que piensa y siente, como decimos nosotros. Y justamente en el video aparece algo de eso. Ahora podemos decir, dice Rafael, que Dios es nuestro Padre porque habla nuestro idioma. Como se acorta la distancia para comunicar el mensaje. Pero sobre todos estos motivos hay una motivación teológica que tiene que ver con Dios mismo para la traducción y que es central a nuestra fe. Porque en realidad la traducción no es solo un recurso para que todos los pueblos conozcan el Evangelio. La traducción es un componente central del Evangelio. La traducción es un componente central del Evangelio. Un gran historiador del cristianismo escribe lo siguiente: la fe cristiana se basa en un acto divino de traducción. La palabra, el verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros.
La encarnación, esto es Dios tomando forma humana en Cristo y viniendo a vivir con nosotros. La encarnación es traducción. Cuando Dios se hizo hombre, la divinidad fue traducida a humanidad, como si la humanidad fuese la lengua receptora. Y por eso es que una de las tareas centrales de la sociedad bíblica es Argentina, como miembro de la Fraternidad de Sociedades Bíblicas Unidas, es ayudar y trabajar para que la Biblia esté disponible en cada lengua que se habla en nuestro país, en la primera lengua. Porque uno puede decir, bueno, pero hay muchas personas de las comunidades que hablan también castellano. Sí, pero es una segunda lengua. Y Dios quiere hablarles en el idioma de su corazón. Y para eso hemos estado, Aramos dijo el mosquito, muchos de los que nos precedieron han estado trabajando a lo largo de muchas décadas, desde el año 1881 a 1886, con la traducción del Evangelio de Lucas, Juan y Hechos a la ya extinguida lengua yagán, allá en el extremo sur. La Biblia completa en Wichí, que se terminó en 2002, en Tobacom, que se terminó en 2014, en Nuevo Testamento en Mocoví, en Chorote, en Quichua santiagueño, en Pilagá. Y ahora estamos trabajando, comentábamos con el pastor y su esposa, en la traducción de la Biblia completa al Toba del Oeste. Ustedes han visitado las comunidades y han llevado Nuevos Testamentos. Esto lo traje aquí de la oficina de la iglesia. El Nuevo Testamento que han entregado allí. Los hermanos venían pidiendo por muchos años, queremos tener la Biblia completa. ¿Cómo le enseñamos a nuestros hijos la historia de Noé si no tenemos el Antiguo Testamento? ¿Cómo le enseñamos las historias de la creación? ¿Cómo les leemos las profecías respecto al Mesías de Isaías, de Jeremías, de Zacarías y de tantos otros? Las historias de Moisés, de David, de Daniel. Y bueno, por la gracia de Dios, estamos trabajando en la traducción del Antiguo Testamento en Toba del Oeste. Y hay una historia muy interesante ahí, a mí me impacta de manera particular. No sé si, ¿qué viene después de esto? A ver. Quiero ver una... no sé si lo tengo aquí. Acá. Hay una historia muy interesante con la traducción al Toba del Oeste. En el año 1851 hubo un misionero que anduvo por aquí. 1851, no 1951, 1851. Que se llamó Allen Gardiner. Él era un marino que había andado por muchos lugares en el mundo llevando el Evangelio. Y anduvo también por varios lugares de Argentina, especialmente en el norte, llevando el Evangelio a las comunidades tobas. Pero el anhelo de su corazón era poder ganar para Cristo a las comunidades yaganes, en el extremo sur, allá en Tierra del Fuego. Y resulta que en su anhelo de ganar a los yaganes para Cristo, embarcado junto con sus 7 compañeros misioneros, encallan ahí en la isla Picton, en el canal de Beagle, y por un desentendimiento con refuerzos que estaban esperando, finalmente ellos dejan su vida, mueren por causa del Evangelio, víctimas del hambre, del frío y de la enfermedad. Pero estando en el sur, Allen Gardiner escribió una carta a las tribus, a los caciques de las tribus tobas, a quienes ya había visitado en el norte, prometiéndoles la traducción de la Biblia. Ese mismo año él falleció, así que no pudo cumplir esa promesa. Y es maravilloso ver cómo hoy, casi 170 años más tarde, esa promesa, para los tobas esa profecía
¿no?, que el misionero Allen Gardiner les escribió puede ser completada para la gloria de Dios y para la bendición de mucho pueblo. Qué maravilloso que es el Señor, ¿eh? Qué maravilloso que es el Señor. Ahora, ¿cuáles son algunos de los desafíos que nos presenta la tarea de traducción? Bueno, hay algunas, una de las cosas que debemos considerar al pararnos frente a la Biblia es que la Biblia no se escribió en nuestra lengua, ¿no? Por supuesto, no se escribió en castellano. Así que tenemos nuestra Biblia en castellano porque fue traducida. Sabemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, con algunas partes en arameo, mientras que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, que era no en el griego clásico que escribían los filósofos, sino en el griego que usaba el pueblo, el griego más popular, llamado koiné. Así que para entender mejor la labor de traducción bíblica, lo que necesitamos es comprender algo de los elementos que forman parte de la comunicación entre las personas. En toda comunicación hay una fuente que ahí llamamos F, hay un mensaje que se transmite, M, y hay un receptor, R. Esto es teoría de la comunicación, a veces lo habrán visto en la escuela o en la universidad más de una vez. Ahora, si F, que es la fuente, y R, el receptor, comparten el mismo contexto cultural, el asunto no es tan complicado. Pero si F y R están en contextos culturales, históricos y geográficos distintos, la cosa se complica bastante más. Los traductores han usado básicamente dos técnicas principales o dos corrientes principales para traducir la Biblia. Después hay como distintas digamos, características propias dentro de cada una de estas corrientes. Pero por un lado está lo que llamamos traducción por equivalencia formal y por otro lado la traducción por equivalencia funcional o dinámica. La traducción por equivalencia formal, y ahora van a ver, uno dice, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Ahora va a venir la respuesta. La traducción por equivalencia formal pone su acento en la lengua fuente. O sea, en este caso, el traductor trata de conservar lo máximo posible las características gramaticales, la estructura de cláusulas, el orden de palabras de la lengua original. Un buen ejemplo de esta traducción, de este tipo de traducción, es la Reina Valera 1960, que es la que usamos la mayoría de nosotros. Es una traducción formal que pone su énfasis en la lengua fuente. Trata de mantenerse lo más cercana al hebreo y al griego que puede. Pero, por supuesto, hay que considerar lo siguiente, como dice una traductora, ¿no? Cada lengua tiene una gramática y expresiones idiomáticas diferentes. Si seguimos con demasiado rigor la gramática y las expresiones de la lengua original, la traducción no será natural. Por ejemplo, si comparamos las estructuras de las lenguas, son diferentes porque cada lengua tiene su estructura gramatical para expresar un pensamiento. Por ejemplo, vamos a Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, lo sabemos de memoria. Bueno, en hebreo la estructura gramatical es VSO, verbo, sujeto, objeto.
Entonces, en el griego dice, creó Dios, o sea, creó verbo, Dios, sujeto, ¿qué? El objeto, los cielos y la tierra. Y Reina Valera, ¿cómo traduce? Así, creó Dios los cielos y la tierra. En castellano, ¿cómo es? Esto lo saben hasta los chicos de la primaria. Sujeto, verbo, objeto. Nosotros naturalmente en castellano diríamos, Dios creó los cielos y la tierra. Y en otras lenguas, y que representan un porcentaje enorme de las lenguas del mundo, fíjense, la estructura es sujeto, objeto, verbo. O sea, Dios los cielos y la tierra creó. Así lo dirían. A nosotros nos suena raro, pero así funciona en algunos idiomas. Dios los cielos y la tierra creó. Y tenemos entonces la traducción por equivalencia funcional o dinámica, que lo que busca es, por supuesto, también mantenerse fiel al original, pero poniendo el acento no en la lengua fuente, en el hebreo y griego, sino en la lengua receptora, en el castellano, o en la lengua que se está traduciendo. O sea, lo que trata es de transmitir la misma idea de la lengua fuente, pero ¿cómo lo diríamos en castellano? La misma idea, tratando de ser fiel, pero ¿cómo lo diría en castellano? Por eso, generalmente, cuando uno usa traducciones así que son más funcionales, son más fáciles de entender, porque suenan más naturales, suenan más cercanas a lo que estamos acostumbrados. Un ejemplo de esta traducción podría ser La Dios habla hoy, la traducción en lenguaje actual, u otras traducciones más modernas. Y a veces nos preguntan, bueno, ¿cuál es la mejor traducción? Después, si quieren hablar de traducción en castellano, bueno, podemos hacer un paréntesis y hablar 5 minutos del tema. Pero desde la Sociedad Bíblica decimos que la mejor traducción es la que se lee. Lo que queremos es que las personas puedan tener acceso y no solo acceso, sino puedan interactuar con la palabra de Dios, que puedan leer. Y también depende del uso que se le quiere dar, ¿no? Si es un uso para que niños pequeños puedan leer o gente que tal vez no ha tenido acceso a mucha educación, y bueno, vamos a preferir tal vez un lenguaje un poco más simple, y si se quiere para hacer un estudio más profundo de la palabra, un estudio teológico, y probablemente vamos a inclinarnos por traducciones más formales, que busquen casi replicar lo que es la traducción, el idioma original. ¿Se entendió hasta acá o muy confuso? ¿No? Me van siguiendo. Bueno, ¿cuáles son algunos de los desafíos? Y con esto quiero ejemplificar. El pastor hablaba algo de esto cuando tuvimos el tiempo arriba. Algunos de los desafíos que enfrentan los traductores al trabajar con la traducción de la Biblia a su propio idioma. Y hay infinidad. Yo voy a mencionar 10 dificultades, y por eso es importante que oremos por la traducción de la Biblia, porque no es una tarea sencilla. Una de las primeras dificultades es la traducción de la palabra Dios. Se han escrito volúmenes enteros sobre este tema, ¿no? La Biblia asume la existencia de Dios. Comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en las culturas donde la tradición cristiana ya está bien arraigada, el tema es bien sencillo, porque el lector sabe a quién nos estamos refiriendo. Sí, todo el mundo habla de Dios, sabemos de quién estamos hablando. Sin embargo, en los idiomas en que la enseñanza cristiana es nueva y que las escrituras están siendo traducidas por primera vez, el vocablo, la palabra a utilizar, puede tener implicancias de muy largo alcance. Por ejemplo, la palabra Dios que nosotros utilizamos es una adaptación del griego transmitida a través del latín. Así que Martín Lutero, para la traducción del
del alemán o John Wycliffe para el inglés, lo que hicieron fue seguir un enfoque diferente. Ellos usaron los términos nativos, Gott y God, que ya existían en las tribus germánicas precristianas, antes de recibir el Evangelio, para referirse a la realidad última, al ser supremo. Y muchas veces el tema de qué palabra se utiliza para Dios es muy importante, porque algunas de estas comunidades, de estos pueblos, pueden tener ideas muy erradas acerca de Dios, acerca de la naturaleza de Dios, del carácter de Dios. Entonces, justamente lo que hay que explicar a través de la traducción de la Biblia es, bueno, quién es Dios en realidad, para que no lo asocien con ideas erradas y preconcebidas. Otra de las dificultades es que es posible que los elementos de la narración bíblica existan, pero con otra carga temática. Por ejemplo, para los indígenas del noroeste argentino, el fruto del algarrobo es un elemento básico de la alimentación. Se come. Un símbolo del buen comer. Pero la parábola del hijo pródigo dice que vino una gran hambre en aquella provincia y cuando este hijo había malgastado todo lo que el padre le había dado, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. ¿Se acuerdan la historia? Claro, si se traduce literalmente podría ser incomprensible o contradictorio. ¿Cómo? Había un gran hambre y le daban algarroba a los cerdos. ¿Cómo? ¿No? Y bueno, en algunos de estos casos lo que se hace es una adaptación cultural al nombre del fruto o alimento a incluir en la parábola. Sabemos que se trataba de una parábola, de una historia que el Señor tenía el propósito de que sea comprendida. Otra dificultad es que muchas veces el idioma indígena es más rico que el idioma base. Es más rico. Por ejemplo, Marcos 1:6 relata que Juan el Bautista comía miel silvestre. Pero en la lengua wichí hay 18 palabras para referirse a la miel, que son 18 tipos de miel diferentes. Y en el toba hay 10, en la lengua chorote hay 7 u 8. Y el texto bíblico no especifica qué tipo de miel, pero el traductor quiere saberlo para usar la palabra correcta. Porque no existe una palabra genérica. La parábola del sembrador en Lucas 8:5 dice: el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Y esto debe haber sido un problema para Thomas Bridges, que fue el traductor del Evangelio de Lucas a la lengua yagán, porque en esta lengua no existe una palabra genérica para ave o para pez, sino que cada ave y cada pez tiene su nombre propio. Una cuarta dificultad es que muchas veces el idioma indígena tiene expresiones idiomáticas únicas. Una característica de las lenguas orales es el uso de la onomatopeya, de la repetición sonora de los sonidos para representar una acción. El Salmo 18:13 dice: tronó en los cielos Jehová. Y una Biblia quechua emplea el término onomatopéyico, kunununununum, ¿no? Como para representar el sonido de un trueno. El verbo tronó, imitando el sonido. Por otro lado, las huellas de la experiencia diaria deja huellas en el pensamiento de un pueblo que a veces dificultan las ideas de traducción. Algunos de los grupos étnicos han sufrido constante escasez de víveres y muy a menudo hambrunas. Así que cuando hay comida, la comen. No les cabe la idea de tener comida y no comer. Sin embargo, en eso consiste justamente el ayuno bíblico. Entonces,
Por eso al traducirlo hubo que explicar el concepto, dejar de comer por un tiempo para dedicarse al culto o al servicio de Dios. Una sexta dificultad es que los modismos, o dificultad o desafío, podemos decir, los modismos pueden ser tan diferentes que modifican el sentido del pasaje si no se los adapta. Un modismo se refiere a una expresión lingüística que tiene como propósito ahorrar energía o ahorrar saliva, diríamos nosotros. Por ejemplo, decimos, fulano es un cabeza dura. Y ustedes me entienden si digo, fulano es un cabeza dura. Saben perfectamente bien de qué estamos hablando. La Biblia habla de corazón duro cuando se refiere a una persona terca o con el entendimiento entenebrecido. Se refiere a una persona con un corazón duro. En cambio, para los shipibos de la selva peruana, tener un corazón duro es algo deseable y loable, es algo bueno, porque se refiere a una persona valiente. Tiene un corazón duro. Cuando quieren expresar la idea bíblica de corazón duro, miren qué interesante, ellos tradujeron, sus oídos no tienen huecos. Esa es la idea. No le entra. La Biblia también habla del corazón como el centro de la personalidad humana. Dame, hijo mío, tu corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, dice el Señor. Sabemos, por supuesto, que esto es una figura que no se refiere al corazón como órgano del cuerpo humano, obviamente. Pero en muchas culturas del mundo, el órgano para referirse al centro de la personalidad y de la voluntad humana no es el corazón, sino el hígado. Allí el texto bíblico deberá decir, bienaventurados los de limpio hígado. ¿Se entiende? Por otro lado, la geografía puede complicar y hasta contradecir el mensaje a traducirse. En el caso de los huichí, cuando el traductor Isidro Vilte, traductor indígena, se encontró con el texto de Proverbios, el mensajero fiel es para el que lo envía cual frescura de nieve en un día caluroso. Tradujo, el mensajero fiel es para el que lo envía como algo fresco que un hombre toma en un día caluroso. Claro, no conocían la nieve y no conocen la nieve. Sin embargo, para los yaganes el problema hubiera sido exactamente al contrario, porque ellos tenían por lo menos 5 palabras diferentes para referirse a la nieve. Un octavo desafío es que el hábitat cultural puede complicar la traducción de determinados pasajes. Por ejemplo, en Apocalipsis 3:20, pasaje que sabemos de memoria, el Señor Jesucristo dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y en nuestro contexto imaginamos, y a veces hasta hemos visto algún cuadro, el Señor golpeando la puerta, ¿no es cierto? Es la manera como visualizamos el texto. En algunas culturas del sudeste de Asia, traducir de esta manera podría prestarse a una interpretación equivocada, errónea, porque tocando a la puerta es como el amante le comunica a la chica su deseo de que se encuentre con él en alguna parte. Es algo cultural. Sin embargo, para los Basanaki, pueblo de África Oriental, esta misma frase implicaría que Jesús es un ladrón, porque solamente los ladrones tocan a la puerta para saber si hay alguien en la casa. Las personas honradas llaman a los de la casa por sus nombres y al hacerlo ellos mismos se identifican. ¿Se dan cuenta de las distintas culturas? En otros pueblos de África viven en chozas que no tienen puertas sino agujeros. Bueno, ¿cómo traducir este pasaje? Bueno, en esa traducción y teniendo en cuenta
dijeron, bueno, pero ¿cómo hacen para llamar a la casa? Y ellos dijeron, bueno, la manera que usamos nosotros es pararnos al costado de la choza y toser. Aquí yo me paro al costado de la choza y toso. Pero el mensaje se entiende. El mensaje se entiende en cada cultura. Por otro lado, la lógica propia de cada idioma, de cada cultura, determina su idioma. Por ejemplo, la expresión un gran corazón tiene significados diferentes, depende en la cultura que se use. Para nosotros un gran corazón significa ¿qué? Generosidad. Fulano tiene un corazón grande, amplio. Para los huaves del sur de México, esta expresión significa valentía. Mientras que para los tetzales de la misma región, en México, significa perdonador. Pero es interesante que para los yuks de Sudán, en África, un gran corazón se dice de alguien que es avaro. Mientras que pequeño corazón se usa para referirse a alguien que es muy generoso. Y la lógica es clara. Tiene un corazón tan chiquito porque lo dio todo. Está bien, ¿eh? El generoso lo había dado todo, por eso su corazón es pequeño. Y a veces no existen palabras en el idioma para algunos términos básicos en el lenguaje bíblico. Y hay que crearlas, o hay que crear conceptos. Pastor, hablábamos de esto, cómo explicar del Espíritu Santo, del perdón, de la semilla, en culturas donde no están acostumbrados a sembrar. Algunas veces hay palabras muy importantes del relato bíblico que simplemente no existen en la lengua. Hablaba con el traductor Pedro Medina, que está ahí, este hermano de pelo blanco que aparece en el video, que el Señor se llevó a su presencia hace exactamente una semana. Querido hermano Pedro. Y le preguntaba, y él me contaba de las dificultades, por ejemplo, con la traducción del libro de la carta a los romanos. Justificación, santificación, propiciación, redención. Entonces, a veces hay que crear o encontrar una frase que exprese la idea de la palabra, porque no existe en el idioma, ¿no? O Rafael Mancilla me decía, uy, qué difícil los pasajes de Ezequiel con todas las medidas del templo y los metros de largo y de alto y las distintas cámaras, ¿no? Un día ahí en la Sociedad Bíblica había dos personas que trabajan a nivel mundial en traducciones, uno de Sociedades Bíblicas Unidas y otro de Wycliffe. Y en un momento, bueno, tenía la oportunidad de conversar con ellos y les pregunté, y así en general en el mundo, ¿cuál es uno de los libros más difíciles para traducir? En general. Y ambos dijeron, y el otro día hablaba con un hermano que está traduciendo en el norte, me dijo lo mismo, 2 Corintios. ¿Qué tiene difícil 2 Corintios? El uso de la ironía. Que en algunas culturas no existe la ironía. Todo se interpreta de manera lisa, llana y literal, ¿no? Bueno, son desafíos que enfrenta el traductor. En una tribu de cazadores de Nueva Guinea, los traductores no encontraban una palabra para traducir el término perdón. Pero vieron que cuando uno mataba a otro, la familia del difunto cortaba la mandíbula del muerto y la colgaba en la puerta de la casa como símbolo de la voz de la persona que había muerto. Y eso le recordaba a cada miembro de la familia que en algún momento u otro ellos debían vengar la muerte de su ser querido matando a un miembro de la otra comunidad que había causado el homicidio. ¿Cómo tradujeron entonces
ellos que Dios perdona si no tenían palabra. Dios no cuelga mandíbulas. Y ellos decían, si Dios ya no cuelga mandíbulas contra nosotros, tampoco nosotros lo debemos hacer con los demás. Se dice que en el mundo existen unos 7.000 idiomas. Y la Biblia ya ha sido traducida en forma completa a unas 692 lenguas y parte de ella, o sea, el Nuevo Testamento o algunas porciones, a unas 2.600 más. Así que quedan todavía pendientes unas 4.000 lenguas, 4.000 idiomas para traducir la Biblia. Y hay un proyecto en el cual estamos embarcados, que es un proyecto realmente muy ambicioso para que de aquí al año 2033 el 95% de la población mundial tenga la Biblia completa en su primera lengua. El 99,9% tenga el Nuevo Testamento en su lengua. Y el 100% tenga al menos una porción de las Sagradas Escrituras en el idioma de su corazón. ¿Por qué? Y bueno, porque justamente todavía quedan 4.000 lenguas que necesitan saber que Dios no cuelga mandíbulas, sino que por el contrario, su propio Hijo Jesús fue colgado en la cruz del Calvario para que ellos tengan vida eterna. Y ese es el desafío que tenemos por delante. Que el Señor nos bendiga.